Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su podcast Vivir en el extranjero. Mi nombre es Andrea Flores y estoy aquí súper contenta de estar ya en lo que son 3 meses de estar con ustedes. De hecho, el otro día estaba pensando que ya son 3 meses y me sorprendí de lo rápido que se pasó. Y bueno, nada más quería agradecerles a todos los que están aquí todas las semanas escuchando los episodios, agradecerles que nos sigan acompañando y también agradecer todos los comentarios por ahí que hemos estado recibiendo a través de las redes sociales y a través de Spotify, que alguien por ahí comentó que cuando se va a abrir ese foro para hacer preguntas, por ahí ya viene el grupo de Facebook, en caso de que tengan como preguntas muy específicas, bueno, ahí las vamos a poder hacer y bueno, les vamos a contestar las que podamos. Y bueno, una razón, la verdad es que por la cual he estado disfrutando muchísimo estos 3 meses de entrevistas es que me ha dado la oportunidad como de reconectar con amigos y, bueno, recordar todas esas historias inspiradoras que les platicaba al inicio. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí, el día de hoy con un amigo muy querido y uno de mis amigos también más antiguos. Su nombre es Mario, ya por ahí algunos lo conocen y quienes no lo conocen, ya lo escucharán, que nos va a tener aquí risa y risa y bueno, también vamos a escuchar por ahí que ya se transformó, se transformó ya. El acento, lo delatará. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este episodio en el que hablaremos acerca de estudiar posgrados en España y cómo eso te puede traer una oportunidad laboral, como aquí nos estará platicando mi amigo Mario. Entonces, bueno, bienvenido Mario. ¿Gustas presentarte, decir hola aquí a la comunidad? Hola, hola. Bueno, yo soy Mario. Ya me ha presentado Andrea. Sí, soy de los más antiguitos que tiene. Ya de ahí no vamos a decir los años porque nos vamos a delatar un poquito ahí con la edad, aparte de las marcas en la cara. Pero exactamente tengo 8 años viviendo aquí en España. Y No, bueno. hombre. Y les voy a contar un poquito acerca de mi experiencia y sobre qué me motivó a venir para acá, que precisamente fue el tema posgrados o másters. Ay, muchas gracias, Mario. No. No, hombre, ya va a ser un requisito. Chicos, tráiganse sus banderas de los países. Pipiripipi. Oye, yo pensé que ibas a sacar el ¡olé! Lo intenté, pero nunca me sale. Entonces, por eso traía el abanico también. Qué bueno. Uy, uy, uy. Ay. No, bueno, bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, como por ahí dice, Mario ya lleva un ratito viviendo en España. Entonces, de hecho, por ahí recibí un comentario de, bueno, contando un poquito de dónde nos conocemos, Mario y yo. Nos conocemos de... ¿Lo decimos? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, desde la prepa oficial de Celaya. Desde la prepa, desde ahí, que fue hace como, ¿qué será? 5 o 7 Este, años, ¿no? Ah, mm, mm, sí, más o menos. Más 10. más 10. Nos leímos. Más 10, más 10. Pero bueno, por ahí nos conocemos de la prepa oficial y de hecho recibí hace poquito un comentario de una ex compañera de la prepa oficial donde ella en específico, bueno, es una tocaya y en específico me preguntaba acerca de los posgrados en España y dije, bueno, no te preocupes que ahí viene mi amigo Mario a platicarnos toda su experiencia Mira, y sí. sí, y sus buenos consejos, su sabiduría.
Pero bueno, bueno, Mario, muchísimas gracias por presentarte. Que, bueno, yo le digo Mario aquí pues, formalmente, pero por ahí de repente sí saldrá el Tony, que es como Tony. su apodo de cariño. Bueno, Tony, a ver, platícanos, ¿qué fue lo que de hecho motivó a vivir en el extranjero? Porque por ahí nosotros, algunos del grupo, nos fuimos antes. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ya tenías por ahí tu trabajo estable en México. ¿Qué fue lo que te motivó? Pues sí, me abandonaron ahí. N- No, la verdad es que la idea de vivir en el extranjero la tenía desde mucho antes. Yo desde que estaba en la universidad, estudié en la Universidad de Guanajuato. Mm, Estudié comercio internacional, también que sea como a lo mejor por ahí les va a ir dando un poco idea más adelante porque también elegí España. Y mi idea en ese entonces era vivir en el extranjero. Yo estaba así cegadísimo en la universidad a irme a Francia. Era como eh, lo trending, por así decirlo, lo de moda cuando estaba estudiando la universidad. Y de hecho varios compañeros se fueron a Francia, a distintos lugares, a estudiar una doble titulación, que a muchos les sonará, que tenemos ese tipo de convenios en algunas universidades en México. Y no lo logré, no lo logré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El francés falló? ¿Qué fue lo que pasó? Principalmente hice una guerra con el francés. Tenías que sacar la certificación, el B1 mínimo del DELF, y nunca lo logré. Pero quizá fue que realmente no lo deseaba tanto, porque si me hubiera dedicado, tú sacas el idioma y sales adelante y vives la experiencia. Pero por una cosa u otra, no lo fue así. Como tú decías, terminé la universidad, me quedé con la espinita, ya conseguí trabajo después, todo bien. Pero seguía teniendo la espinita ahí. Y cada año, casi cada año, me ponía a buscar algunas opciones pues para vivir en el extranjero de alguna manera. Y tenía muchas opciones. Había, por ejemplo, Ayasec, que no sé si le suena por ahí. Es como una asociación de estudiantes o egresados para conseguir prácticas en el extranjero. Incluso también conseguir como un diplomado o incluso ya el posgrado. Ya lo estaba manejando ahí. Pero quería también tener un poquito de experiencia antes de irme a vivir fuera por cualquier cosa. Si hay que regresar, pues Ujú. tener algo como seguro. Pero nunca me decidía hasta que mis papás, fue literal así, de ya no te aguanto, vete ya. Fue- Oye, todos quisiéramos que nos dije, bueno, es así como que, bueno, positivo y negativo, sí, sí. dependiendo, ¿cómo te lo dijeron? ¿Te pusieron las maletas afuera de la casa? No, bueno, ya después fue bueno, mejor no te vayas, pero No, sí regresa. mejor sí, quédate. No, pero en plan como me veían como que cada año tenía la idea, estaba como frustrado de que se me iban los años y iban pasando y que incluso mis amigos empezaban a ir a vivir ya en otro país, en el que fuera, porque tenía que se iban a Francia, que se iban a Irlanda, que se iban a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Y entonces y yo de, nice. ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? ¿Y para cuándo? Y entonces fueron mis padres los que me empujaron como, a ver, ¿lo quieres? Venga, nosotros te apoyamos en lo que te haga falta, en lo que no necesites y tal, pero ponte a hacerlo ya. Y fue así. Fue así como dije, vale, ok, ya tengo la presión. Y si me hace falta alguna cosilla, pues puedo contar con mis padres y tal, pues me pongo a ello. Ujú, Y me puse a aplicar, a buscar distintas opciones, pero no había decidido país. Entonces tenía Francia como opción también, Estados ujú. Unidos, Canadá y España. Em, ¿Y por qué España? Sí, Pues ¿por qué? chan, chan, chan. En un balance, primero fue, es más económico que todos los países que he mencionado, o en ese entonces era más económico. Y es verdad que en cuanto al idioma, pues era todo más sencillo, muchísimo más sencillo en cuanto a trámites para conseguir la visa, tanto para poder hacer, ser aceptado en alguna universidad o el posgrado. Y el seguimiento incluso de la universidad fue mucho más sencillo y veloz. Entonces,
fue como dije, pues España, aquí voy, aquí estoy. O sea, tu tirada en ese entonces era, ya no era como una prácticas universitarias, o sea, trabajos o algo así, era hacer un posgrado en una universidad, ¿era una universidad pública, privada o de qué tipo? ¿O era como cualquier tipo? Pues yo le tiraba todo, la verdad, en ese entonces. Ujú. Y ya cuando me había decidido por España, después está la parte importante de qué ciudad quieres vivir. Porque ya sobre eso te enfocas en qué opciones tienes, tanto universidades privadas como públicas. Eh, yo porque, no sé, no sé por qué me llamo más así Madrid, estaba Barcelona y Madrid, pero Madrid me llamo más por la parte multicultural y por quizá tener un poco más de opción de trabajo después del máster. Mi idea no era quedarme, mi idea era pues, como todos los másters te piden prácticas, dije, bueno, va a ser más sencillo y dije, bueno, Madrid, Madrid. Ajá. Y busqué opciones tanto públicas como privadas. Pero un dato importante es tener los periodos de matrícula. Y en las públicas se me pasaron. Se me pasaron Oh, por o sea, completo. tú, como que, ¿qué fechas eran en ese entonces cuando empezaste a ver lo de las universidades y así? Cuando yo empecé era por ahí de más o menos septiembre, por ahí más. Septiembre. Y aquí más o menos en España los cursos son como allá. Más o menos empiezan en septiembre y terminan en julio. No, antes un poquito, junio, más o menos. Y los másters, a veces hay algunas excepciones. Por ejemplo, el mío, que al final me decidí por muchas cuestiones en una privada, empezamos las clases en abril. Entonces, Ah, ajá. súper raro. Pero nosotros empezamos Sí, clases en abril. ok. Y, y fue así como tuve la opción más fácil de una maestría en una escuela privada, porque pues las matrículas eran un poco más flexibles. Y bueno, y aparte de eso, ¿qué otra cosa fue lo que te hizo decidir por una privada? Aparte de las fechas, o fue más que nada la fecha, o sea, que te podías inscribir en esa universidad y que ya tenías como una fecha, digámoslo así, de me quiero ir para tal día, ya no me quiero esperar a la pública, o hubo otros factores que te motivaron. Sí, hubo algunas otras cositas. Por ejemplo, Mm, aquí en España es un poco igual como en México, que la parte del networking es, ahora en inglés, las conexiones. Ah, la verdad es que hay palabras que yo ya me las aprendí en inglés y ya, así cuando, Sí, así que no hay problema, aquí le mezclamos un poquito de todo. no, pero aquí en España, bueno, ahora les voy a decir, aquí me hacen más bullying por mis palabras en inglés que en México, que en México somos muy pochos, en plan, así hacemos como muchos anglicismos. Y aquí, Ujú. sí, ¿de dónde salió? No, oye, No, pero ellos sí tienen como no, aparte, o cuando las palabras las tienen en inglés, como que las traducen literal, literal. ¿no? O Sí, cómo. sí. Sí, sí, un ejemplo chusco es, dime tu correo. Es, Mi, ¿cómo dices? ajá. Andrea X no sé qué, arroba. Gmail. Pues no, aquí es Gmail. Ah, sí. G- Gmail no te entiende nadie aquí, es Gmail. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. choques culturales, que son divertidos ya luego. El networking, porque al final estudié comercio internacional y quería especializarme en la parte de supply chain y logística. Y bueno, toda esta parte que es meramente empresarial, de negocios, entonces la parte de conexiones sí que es importante, por decirlo así, o el peso de la universidad sí que a veces pesa para poder tener como un mayor acceso a distintas ofertas de trabajo en distintas empresas. Y justo a la escuela a la que yo llegué, sí que tenía esa oferta de tener como una bolsa de trabajo, que muchas escuelas lo tienen, porque tienen convenios con muchas empresas para poder ser más, acceder más fácil a prácticas y después a trabajo. Ok. Entonces, fue como razón de peso por la que me decidí. Es una inversión, porque al ser privada, pues tienes que invertirle un poquito más de lo que tendría que ser una pública, claro. Pero al final no es garantía, pero es razón de peso para decidirte y afortunadamente me salió bien. Sí, no, de hecho se me hace como a mí la verdad sí me llamaría mucho la atención eso. O sea, sí hay como una cierta promesa de que me van a lo mejor
poner en contacto con ciertas empresas o con ciertos lugares para poder conseguir un trabajo después, yo creo que sí, yo sí, a lo mejor consideraría la inversión. Y bueno, aquí nada más por curiosidad, como ¿cuánto anda saliendo una universidad privada en España? ¿De cuánto Vamos a ver. estamos hablando? Es verdad que depende. Hay un montón de universidades y la oferta va variando. En mis tiempos, más o menos, Ujú. el precio del máster total podría ser entre unos, depende del máster también, 10.000 o 15.000, más o menos. Al año. eh, o sea, por todo el máster. Ya Ok. puede durar, depende del plan, puede ser de un año, 2 años, depende más o menos. Euros. Ujú, sí, Ya, porque sí me imaginé, no es lo dije. mismo. Cuando yo empecé a ver precios, todavía no cambiabas el chip, pues estás viviendo en México a pesos, dólares y tal. Pero sí que cambia bastante la cosa. En el caso de las públicas también hay que pagar una matrícula. Entonces, eso Ujú. se hace por año, o por así decirlo, porque es igual que en México. O sea, también tienen como por semestres. Y en el caso de maestrías, pues igual también como por años o ciclos. Entonces, depende también la escuela y depende también el máster, pero sí que varía entre 3.000, 4.000 euros la matrícula, más o menos. Ok. Pero sí que también, tanto en públicas como en privadas, hay un montón de opciones de becas y que incluso también en las privadas algunas opciones de crédito, que pues sí, Mm. como a paguitos. Sí, se puede. Eso me parece interesante, sí. Incluso, o sea, imagínate si después logras conseguir un trabajo, a lo mejor puedes, no sé si se pueda pagar después, o sea, ya que terminas la universidad y que ya estés trabajando, como que empezar a pagar ahora sí la uni también se puede. Sí, sí, hay varias escuelas que lo hacen. Eh, o sea, también te dije un rango de mi máster, más o menos costó eso, pero que se puede ir hasta el infinito, ¿eh? Que hay un montón de escuelas muy, 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 muy caras. Pero sí que hay algunos que te ofrecen como planes pues, distintos, a crédito o empezar a pagarlo después, o pagas una parte y luego otro porcentaje. Sí que te dan un montón de opciones. Es cuestión de, pues sí, negociar prácticamente con la escuela e investigar bien qué escuela tiene pues, las mejores opciones que mejor se te adapta. ¿Y cómo fue el proceso de, o sea, de contactar la escuela desde allá, desde México? Algunos consejos que nos pudieras dar por ahí en cuanto a cómo contactar a universidades, el proceso de aplicación, cosas así por el estilo. Vale. Tema de contactar a las universidades, ya todas tienen su página oficial, todo es a través de internet. Ojo, verificar bien que sean los portales oficiales, porque hay veces que, mm, no por estafas y mucho queso, que también puede ocurrir, también pasa en España, pero también por el tema de tener la información actualizada. Todo, los documentos pueden ir cambiando, las fechas principalmente pueden ir variando, entonces principalmente buscar la fuente fidedigna, la mejor y la que es. Y todo es a partir de un primer contacto es por la web. Todos tienen Ujú. como un apartado en el que solicitas información. Eso sí, tema burocracia, si en ¿Qué México se pasó? desesperan, en España tómenselo el doble de calma. ¿En serio? Yo pensé que era al revés. No, no, no. Y luego cuando lleguemos al tema visa, más calma todavía, ¿eh? Porque no, no, aquí todo va tranquilito, no se desesperen, pueden tardar varios días en contestarles. Es normal, es normal. Porque aquí sí se valora el tiempo del trabajador. Y los que están atrás de contestando, pues trabajan y tienen su tiempo y lo que alcanza. Ujú. Entonces, eso sí, en España los derechos laborales son mucho mejor. Pero Ajá. Ujú. pues eso afecta en la agilidad o la mejor para contestar las cuestiones. En resumen, por la página web de las universidades es siempre la mejor opción, Muy directamente. bien. Y bueno, ya que ves contactado a la universidad, pues me imagino que son requisitos bastante, pues, similares o sencillos, similares a los que normalmente te pedirían en México, a lo mejor tu título, etcétera, cosas por el estilo, ¿son lo que te piden?
Sí, es muy parecido, porque también justo también investigué cuando estaba en estas cosas, eh, qué necesitaba para estudiar un máster en México. Y, Ujú. eso fue un factor que se me olvidó decir. Prácticamente me salía lo mismo un máster aquí en Madrid que un máster en la Ciudad de México. Prácticamente ¿En igual, serio? en ese entonces, sí. Mm. El precio era prácticamente lo mismo, de lo que yo quería. Ya, bueno, puede variar. Pero, los requisitos son prácticamente los mismos. Te piden el título universitario, te piden una carta de motivos por el cual quieres ingresar a ese máster. En mi caso también me pidieron calificaciones, o sea, aparte del título, ves que te parece como el certificado con el desglose de las calificaciones, ahí sale Ujú. todo. Ta. Chin, chin, chin. ¿Y qué más me pidieron? Título. Ah, ¿Te y piden bueno, como experiencia laboral o no? en este caso sí. Me pidieron mi currículum y por si tenía experiencia laboral y que si no tenía experiencia laboral, detallar proyectos en los que haya participado en la universidad, como para definir mi perfil de si encajaba con, pues, con la escuela, el máster y con los compañeros con los que podría estar. Supuestamente, Ujú. la filosofía de una universidad acá es aprender de los profesores, pero también aprender de tus compañeros. Entonces, como el networking acá es como muy, muy fuerte también. Entonces, eso lo ponen también como en la lista. Okey. Sí, de hecho, eso se me hace como que, bueno, para quienes nos escuchan que sean un poquito más jóvenes, que yo creo que sí ya, aprendiendo acerca de las becas y los másteres y todo eso, como que lo importante que es el participar en proyectos extracurriculares, además de las calificaciones y el estudiado y todo eso, o sea, como que empezar a crear como tu perfil fuera de la escuela, ¿no? O sea, de voluntariados o proyectos en la escuela o cosas así. Entonces sí, muy buen consejillo por ahí para los que nos escuchan que sean un poquito más jóvenes y que apenas vayan empezando. Sí. No sean vagos, pónganse a hacer cositas. Ya. No, y ya se hacen más amigos, además, también está padre. Sí, también. Bueno, sí, no se les olvide salir de fiesta también. Que nosotros hicimos un poquito mucho de eso, ¿verdad? Pero, Ujú. Nos fue bien, nos fue bien. Nos pero divertimos se bastante. disfrutó. Pero bueno, amigo, entonces, bueno, ya, en cuanto a requisitos, ya tenemos como que más o menos una idea. Y ahora sí, lo más divertido y lo que a todos nos encanta acerca de vivir en el extranjero, ¿cómo estaba eso de la visa? O sea, cuando empezaste a investigar, yo Se pensé ya pone nos ibas a feo. enseñar el pasaporte. Ah. Ah, sí. Trágala. No, lo tengo ahí. Todavía en trámite. Fíjate, años después y todavía está en trámite. Bueno, pues sí, lo primero es conseguir que te admitan en la universidad. Ok. Porque para poder pedir la visa te van a pedir una carta de admisión. Es decir, Ujú, yo ya estoy admitido en tal máster que empieza tal fecha y termina en tal fecha. Entonces, ellos necesitan esa carta, que esa carta te la tiene que dar a la universidad, sí o sí, sea pública, sea privada, y te la piden sellada, certificada y todo. Te la mandan digital y tú la puedes imprimir, que es completamente válida ahora también. ujú, Y para llegar a esa carta también, pues ya tuviste que cumplir todos los requisitos de la universidad. Ya si te piden como pagar una inscripción y toda esa parte, eh, pues se tiene que cubrir. Además de esto, para la visa te piden, como creo que en la mayoría de los países, que tengas un seguro médico que te ujú. cubra Sí. tu estancia que tienes planificada en el país, solvencia económica. Eso sí va variando según el tiempo y el país, porque a veces te piden tanto mínimo, va a cubrir tantos meses o para cubrir toda la estancia, o que si tú no tienes cuenta bancaria suficiente que tengas como avales, como ya sean tus padres, tus hermanos, todos esos documentos los tienes que presentar. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasaporte vigente, claro, Sí. importante. Aunque suene lógico, pero a veces como... Por si acaso, si se olvida, si se olvida. Ajá. Sí. Que tenga vigencia durante todo el periodo que piensas estar, al menos aquí en España. En este caso, para poder tener la visa de estudiante, también me pidieron mi título. eh, Ujú, en el caso de que nosotros mexicanos, como es de español, o sea, tenemos el mismo idioma, el castellano,
No hubo necesidad de traducirlo ni nada como en otros países. Pero, pero, si te piden apostillarlo, eso es importante, porque es otro Ujú, trámite que tienes que hacer antes de ir a entregar todos tus documentos a la embajada. Apostillar el título y también carta de antecedentes penales, también apostillada. Entonces, ujú. entonces, sí o sí tienen que apostillarla para que sea válida en la embajada y te puedan decir, vale, pues ya cumples con todo y tengas el sellito. Muy bien. Y hágalo con mucho tiempo de antelación. No hagan el mismo error que yo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? La, la escuela empieza la próxima semana y yo aquí sigo. Ah, Literal. ok. Me pasó, No. sí, sí, sí. Tenía mi vuelo, yo súper confiado porque ya tenía la experiencia de tener como, pues la experiencia de pedir visa en Estados Unidos. Y dije, ay, pues hago mi cálculo más o menos, una semana, dos, me dan la cita, otra semana estoy el pasaporte. Bien, llego. Porque te acuerdas que yo empecé en septiembre y yo empecé clases en abril. Ajá. Sí. Y yo bien confiado. En España va a ser igual. Pues no, no. ¿Qué Tardan pasó? más. ¿Qué pasó? Los tiempos aquí son más relajados, más tranquilos. La burocracia es, no voy a decir lenta porque me van a estar escuchando por aquí, pero más calmada, digamos. En España es Ah, más calmado. Así que hágalo con tiempo, tómese su tiempo, sus precauciones. Y mejor que te sobre tiempo antes del viaje, antes de estar como yo, un día antes del avión en la embajada pidiendo mi pasaporte de por favor. no. Sí, ya pasa. ¿En serio un día antes del vuelo estabas ahí en la embajada? Yo soy de Celaya, en la embajada está en la Ciudad de México. O sea, me tuve que ir en autobús prácticamente a llorar, así de, por favor, aunque sea denme mi pasaporte, porque se queda en el pasaporte. Ajá. Y bueno, no sé cómo se resolvió la cosa, pero me lo dieron. Regrésate para Celaya con las maletas, tal, tal, y luego regrésate a México, que me voy. Chan, chan, chan. Sí, de hecho es lo que estaba pensando, o sea, en todo ese merequetengue que tenemos que hacer cada vez que vamos a hacer trámites a la Ciudad de México, sí es así. Sí, de hecho sí recuerdo haber estado en la embajada de Francia allá en México y sí hay que tomar el autobús súper temprano y cosas así. Entonces, ay, sí te imagino. Bueno, afortunadamente todo se resolvió. Sí. Dije, bien Ay, Dios. empezamos el viaje, pero salió bien, Bueno, salió bien. bueno, ese es un muy buen consejo, chicos, ya escucharon. Háganlo con tiempo. Si creen que las cosas se tardan en México, en España, bueno, dicen quítate que ahí te voy, ¿verdad? Más o menos. ¿Y cómo estuvo Mm. ya que llegaste por allá a España, amigo? A ver, platícanos, ¿cómo fue tu primer semanita por allá? ¿Qué tal te pareció? ¿Tuviste un choque cultural o fue así como que, ay, sí? Sí, sí, sí. Aunque hablemos español, no es lo mismo. No se fíen, no se confíen. Ya ves, el español y el mexicano. Mi primer, o sea, lo tengo súper grabado. Eh, Primero, no sé por qué, a lo mejor es algo muy mío, pero el llegar a un país y pasar por migración me pone nerviosísimo, aunque no haga nada. Yo tengo mi visa, yo tengo todo, tengo a dónde voy a llegar, pero me pone muy nervioso, me pone muy nervioso. Y entonces pasar por ese estrés, ya lo venía pensando en el avión y qué me van a decir, no me van a dejar pasar, no sé qué. Porque, eso es otro dato. Cuando te dan en la visa, en la Embajada de México, no te dan la visa como tal. Te dan un papel que es como preaprobada la visa, que te Ok, permite entrar a España y con esto viajas y todo. Después, cuando llegas a España, tienes que pedir tu tarjeta, que ya es la visa como tal. Entonces, ese es otro trámite que tienes que hacer aquí en España en los primeros, bueno, en los 30 días una vez que ingresas. Entonces, eso es importante. Ya una vez que me ha pasado la migración y todo ese estrés, agarré mis maletitas, chin, 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 me subí al metro, ya tenía todo estudiado. El metro de Madrid es súper fácil, así que no hay problema. Si ya tienen aparte experiencia en la Ciudad de México, nada que ver. Aquí está súper bien. Llegué, sí, pues no tenía ni datos, no tenía internet, porque no había comprado mi chip, en ese entonces no se me había ocurrido. Y yo tenía ya pactado llegar a una hora a un Airbnb que tenía.
porque no había conseguido piso para llegar. Entonces alquilé un Airbnb para después buscar. Eso es otra opción. Eh, Ujú, y lo primero que recuerdo es llegar a Madrid saliendo del metro a la zona donde iba a vivir, que se llama Diego de León, es muy céntrico, ujú. y el sol en la cara, el ruido y el olor a cigarro. Es ¿En como, serio? sí, Ajá. sí, fue como, ya estoy en Madrid. ¿Y ahora Ujú. qué? ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste contento o qué estoy Muy haciendo nervioso, ¿eh? aquí o estoy en otro mundo o... Muy nervioso porque ahí empezó la aventura, literal. A pedir prestado monedas de euro para poder hablar por teléfono en una caseta. En ese Ujú. entonces, yo creo que ya no hay, fíjate, tantos años, ¿eh? Sí. Para, Ujú. para hablarle a la chica del Airbnb de, ya estoy aquí, por favor, ¿me puede abrir? Y fue una aventura, eso fue como 10 minutos que me parecieron un mes. Ujú. Conseguir ahí en un negocio, comprar con un billetito que me cambiara las monedas, no me entendía porque hablaba en mexicano y no le entendía qué me decían es de, quiero esto, con tal de, no quiero que me haga cambio, quiero comprar para que me dé cambio. No supe qué Ajá. compré, era como un pastelito así que no sé qué era. Fue una aventura llegar ¿Cómo, a ese sitio. cómo cambia el vocabulario dependiendo del país? Sí, Y eso sí, que es sí, es cierto. español, pero Ujú, literal, tardé como una semana en acoplarme al acento, a entenderles, porque hablan muy rápido a veces, y las palabras, aunque algo que significa para nosotros una cosa, es completamente distinto aquí. En español, aunque ujú. sea, pero es muy distinto. Pero es divertido. Pero en general la gente amable, Ah. o ¿cómo te trataron los primeros días ahí? ¿Cómo fue? Pues yo tuve dos choques como culturales muy fuertes. Ujú, Eh, uno, que yo creo que era meramente personal. Yo no sé por qué en ese entonces estaba como circulando mucho en las noticias que había como casos de pandillas latinas aquí en Madrid y entonces como que estaba creciendo mucho el odio hacia los latinos y esta parte. Entonces yo ya venía mentalizado de que iba a pasar por bastantes capítulos como racistas, por así decirlo. Entonces venía como mentalizado ya negativamente. ujú, Y mi choque cultural fue completamente lo contrario. O sea, súper amables, súper buen rollo, incluso súper chismosos. Quieren saber todo de plan de cómo es en México, qué tal. Tienen algunas cositas, unos clichés que pues ven por la tele, las películas, entonces, pero los mexicanos en general somos muy bien recibidos aquí en España. Nos tienen muy buena estima. Te van a decir por la calle, ándale, ándale, pero tratan de ser amigables, no lo dicen como en plan despectivo. Eso, ujú. entonces, mi choque cultural fue bastante bueno, me recibieron bastante bien. Y el otro choque cultural fue el clima. Yo venía ya preparado, dije, bueno, el frío ya pasó, es abril, ya hace calor en México, es primavera. Me compro algunas chamarras ya que empiece el frío por allá. Pues de hecho va con ropa ligera nada más y tal, para no tener mucha ropa. Pues el día 2 estábamos a -0 grados, -1 en abril. En Y abril, sí, me sorprende bastante, sí. horrible. O sea, yo no tenía ropa, me puse en pijamas y tal, y así para dormir, así, porque hacía un frío en abril. Entonces el clima es muy loco aquí. Aquí no tienen 4 estaciones, aquí tienen 2. A mí no me engañan. Verano infernal, verano infernal que son 40 grados en Madrid. O The Winter is Coming de Game of Thrones. O sea, es un frío que cala. Sí, concuerdo contigo en el verano infernal. Por ahí me tocó ir a la graduación del Del máster, máster. que fue en un verano y sí me acuerdo que tenías las ventanas abiertas y era un calor, o sea, ni una brisa se sentía. O No, sea, eso es no, horrible. Es peor. sí, Si te entra el aire es como... ¡Ah! Es como... sí.
Y bueno, en invierno no he ido, pero me imagino cómo ha de ser, como en otras ciudades en Europa, muy, sí, muy frío. Sí. Entonces no tienen primavera por allá. Bueno, por el polen y ahora las alergias que me afloran el moco, pero fuera de eso, no. Ya que llegaste la primera semana, tus primeras impresiones, shocks culturales, ¿cómo fue el estudiar por allá en España? ¿Algún consejo que nos puedas compartir o algo que te gustaría compartir acerca de la experiencia estudiando ahora sí el máster? ¿Cuánto Bu- duró, de Duró hecho? un año Ok, más las prácticas, más o ok. menos. Y fue súper padre, la verdad, es súper padre. Eh, a nivel educativo, por así decirlo, sí que esperaba como algo más demandante. Me imaginaba yo algo como estar estudiando muchísimo porque es un máster, leyendo libros hasta la madrugada, no sé, algo así me imaginaba. Pero es verdad que fue un choque cultural también porque estaba en un grupo, en mi máster éramos no, como 30 personas más o menos, Ujú, y de muchos países, la mayoría latinos. Había de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, eh, mexicanos habíamos solo tres. ujú, Y españoles, claro está. Pero en general ganamos latinos. Y el, el modo educativo, por así decirlo, el modelo educativo aquí es muchísimo más práctico a nivel negocios. Es decir, no te ponen a leer libros, no te ponen a leer teoría, sino casos prácticos. Tal empresa hace esto, ¿cómo lo resuelves? Equipos, ¡pum! Mañana, resolver un caso práctico, hacer esto, tal. Eso me pareció bastante bien. O sea, porque sí, al suena final, bastante bien, la verdad. Ujú, sí, te adapta a la realidad al final de lo que pues es realmente, lo que es estar trabajando y en una empresa y tal. No meramente la teoría de lo que son los libros, que vienen bien, ujú. no digo que no, no me vayan a cancelar. Pero, pero creo que te enriquece más y además cuando ya tienes como pues bueno, esa conexión con otras personas que también han trabajado y en distintos ámbitos en otros países. Entonces es bastante enriquecedor. En ese sentido, Ujú. bastante bien. Y bueno, la parte social también. Sí, ya por ahí nos compartiste o sea, de la parte educativa, bueno, aparte de eso de ¿por qué dices de que necesitabas algo más, o te imaginabas algo más exigente, o porque eran como muy relax, o por qué? No relax, porque al final es verdad que ya una maestría, ya se supone que todo el que está ahí es adulto y uno define hasta qué punto. Eh, Tú dictaminas tu nivel de aprendizaje o qué tanto quieres como exprimir tanto a las personas como a los medios que te dan. Eh, me lo imaginaba yo más demandante en cuestión, pues a lo mejor un cliché también, de que si estás haciendo una maestría, tienes que estar 100% enfocado, leyendo, no haces otra cosa, comes y vuelves a estudiar, pero yo creo que era un cliché mío, porque al Ujú. final fue bastante bien. O sea, fue demandante, pero no en el sentido que yo pensaba, por así decirlo. O sea, ¿cómo eran las horas? De hecho, pregunta por ahí, ¿tenías en cuestión de la visa, tenías una visa meramente de estudiante? ¿O también te permitía trabajar? Ah, ¿Estabas trabajando? ¿O cómo se veía más o menos un día normal en la vida de estudiante de máster en España? aquí viene otra cosa. Chin, chin, Chan, chin. chan, chan. En España, a diferencia de otros países, la visa de estudiante no te permite trabajar. No te da- No, No. ya le encontré el lado malo. Ya le vimos aquí. Chan, La chan, desventaja, chan. ¿cómo? La otra opción es que no te permite trabajar, por eso te piden como la solvencia económica cuando te dan la visa y toda esa parte, eh, y no te dan horas de trabajo para hacer cualquier trabajo. Pero una visa de estudiante te permite aplicar a prácticas, y esas prácticas pueden ser ya sea vinculada a tu maestría o
en el sector en el que se desarrolla tu maestría o lo que estás estudiando, sin tener que ser las prácticas oficiales, por así decirlo, de tu maestría. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, no tienen que estar totalmente relacionadas a tu maestría. Correcto. Pero, y preguntita por ahí, o sea, esas prácticas, bueno, pregunta número uno, ¿son pagadas? Y número dos, ¿las puedes hacer mientras estudias o solamente al final de tu máster? Eso es que hay un mundo de opciones. Tanto aquí como en México hay muchas empresas que buscan practicantes porque les regales pues lo que sabes prácticamente. O sea, sí, Ujú. hay muchas empresas que consiguen practicantes sin tener que pagarles nada o con la comida. También hay de esas. Pero en cambio hay muchas otras que te pueden pagar hasta incluso un salario normal, que normal, casi normal, de unos 800 a 1.200 euros, que están bastante bien. Para ser estudiante, vienen muy bien. Sí. Y entonces es cuestión de buscar bien y un poco de suerte quizá. Pero a opciones hay muchas. Principalmente lo que Mm, es Madrid y Barcelona, muchísimas. ok. No, pues eso la verdad es que se me hace muy buen punto a considerar para quienes a lo mejor están como que, no sé, estoy entre a lo mejor un país con de habla inglesa, donde tengo que, o sea, tengo que pasar por todo ese periodo de traducir los papeles, a lo mejor está un poquito más caro, etcétera, pero que me permite trabajar mientras estudio. O España, que donde está un poquito todo más fácil, el máster es un poquito más barato relativamente, pero no me va a permitir trabajar mientras Trabajar. estudio, por lo tanto tengo que tener mi propia solvencia económica mientras estudio. Que bueno, un año, la verdad es que se me hace un compromiso lo suficientemente, o sea, no se me hace un compromiso tan largo, o sea, 2 años sin trabajar ahí sí ya se me haría así de hoy. ¿De Muy dónde sacó complicado. todo ese dinero? Pero un año, o sea, y después saber que cuentas con a lo mejor una, como dice, las conexiones, el networking al final que te va a permitir conseguir un trabajo más fácil. Bueno, se me hace como que sí, un buen compromiso. Hay algo así como que dices, sí, como que sí. Entonces, Sí. bueno, en cuestión de lo educativo, pues suena bastante bien. Entonces yo me imagino que a lo mejor tus días estaban bastante tranqui porque era pura estudiada, ir a la escuela. Ibas de lunes a viernes, me imagino, nada más los sábados. ¿Cómo estaba? Bueno, como reitero, en España se valora mucho el tiempo social. Entonces yo iba de clases normalmente de lunes a jueves por la mañana. Mi máster era tiempo completo, ¿eh? O sea, era como ir a la escuela, no hacía otra cosa. Las prácticas, Ujú. tú te puedes conseguir tus prácticas por la tarde, por ejemplo, o trabajar los sábados. También hay opciones de máster los sábados, pero mi máster era de lunes a jueves. Y algunas veces, cuando teníamos como especialidad o algo así, teníamos que ir a clase los viernes. Mi día era entrar a las 9 de la mañana a clases, no a las 7 como en México, no, 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 que a Ujú. las 9. Eh, y salir como a las 3 de la tarde, 2:30, 3 más o menos, y chimpún, libre, libre, Y libre. ya, súper bien. Ya cuando hicimos la especialidad, ahí sí que ya estábamos casi todo el mundo haciendo prácticas, íbamos a trabajar, literal, o sea, de practicantes tenías que cubrir el horario normal de 9 a 5 o a 6 de la tarde, más o menos, son los horarios aquí en España. Y por la tarde, de 7 a 9:30, hacíamos la especialidad. Pero eso era un Mm, mes o menos, más o menos. ok. Varía la universidad. Pues suena muy bien. Bueno, entonces ya nos compartiste un poquito más cómo se veía, bueno, cómo estaba lo educativo, cómo se veía tu día a día. Y ahora sí platicamos un poquito más acerca culturalmente, qué tal estaba el Vamos. ambiente, cómo, cómo es estudiar, cómo es la vida estudiantil en España. Pues bien padre, de verdad, bien padre, porque Madrid es, dicen que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero Madrid dice, quítate que ahí te voy. Siempre hay opciones, la mayoría del tiempo, así no hace mucho calor o hace mucho frío, pero siempre hace un clima que se adapta a tener un buen plan. Y la gente aquí, yo también ya, valoramos estar fuera de casa.
no encerraditos, porque hay muchas opciones. Irte al Parque del Retiro, irte a tomar una cervecita en alguna terraza, independientemente esté lloviendo, ¿eh? O sea, eso es ley. Una cervecita en una terraza en Madrid, sí o sí. Salir a caminar y hay muchos planes que la gente realmente invierte tiempo en pasar fuera de casa. Teatros, cines, museos. Hay un montón de cosas por hacer en Madrid. Y ya si te gusta la fiesta, dicen, "Pf, no, no te digo. No te digo, hay muchas opciones para todos los gustos aquí en Madrid. Entonces, es bastante... Si te gusta hacer planes, networking, conocer cosas y estarte moviendo todo el tiempo, deporte y todo, Madrid es tu opción. Sí, no, concuerdo completamente contigo. La verdad es que por ahí sí le envidio eso a Tony de que vive en Madrid, porque la verdad es que es de mis ciudades favoritas y no solo mía, sino también para aquellos que nos escuchan por allá en México, a lo mejor que no han tenido la oportunidad de visitar España, perdón, en general Europa. Yo siento que o sea, en distintas ciudades de Europa, muchos envidian como que el estilo de vida de los españoles, la verdad, o al menos esa es mi percepción de que son como súper relax, su clima también, o sea, les favorece muchísimo. Y sí, eso de de echarte un vinito con tapas en la terraza, sí, la verdad es que, pues, por ejemplo, acá en Londres, pues la cultura es un poquito, es un poquito distinta, es más como del pop, que bueno, tiene mucho que ver con por el clima, pero sí, la verdad es que a mí yo sí me gusta mucho eso del estilo de vida de España, pero los españoles en sí, sí que se lo saben, pasar bien. Sí, Concuerdo, sí, sí. concuerdo. Y toda la noche. Eso también es, a diferencia de la mayoría de Europa, aquí no hay horario, básicamente. Aquí, como en Europa del Norte, por lo general, se cena a las 7 de la tarde o antes incluso, o sea, cuando está cayendo el sol. Aquí a las 10 de la noche es una buena hora todavía para llegar a un restaurante a cenar. Por- Ujú. Bien. Y luego la fiesta se acaba hasta las 6 de la mañana. Hasta que no sale el sol, aquí no te vas a dormir. Confirmo, no recuerdo esperando a que abrieran el metro en Madrid a las 7. Con el sol ya. En una parada del autobús así de, pues, ¿a qué hora abren? ¿A qué hora abren el metro? Sí, estuvo padre. La verdad es que sí les recomiendo mucho, si les gusta la fiesta, sí. No, en general, si les gusta como que un estilo de vida más relajado y todo, siento que sí, también Madrid, como dices, yo también concuerdo mucho contigo, en que Madrid es también como, un balance entre, como que un estilo de vida tranquilo, relativamente relajado, pero también tienes buenas oportunidades laborales. Entonces, se me hace como que muy, muy buena y buena comida, se habla español. Entonces, bueno, por ahí, la verdad yo sí, si pudiera, me mudaría mañana a Madrid. Con los Pero brazos bueno, abiertos. por allá algún día llegaremos, ojalá. Sí. Pero bueno, amigo, entonces terminas tu máster, que bueno, por ahí tuviste una muy buena vida estudiantil, se logró, se terminó ese máster. ¿Cómo estuvo ahora sí, la búsqueda de empleo? Sí, para quienes estén considerando un máster, ¿qué les espera? ¿Qué les espera después? Vale. Pues yo hablando un poco más de lo que es el sector de logística, negocios, administración de empresas, todo lo que es como económico, les puedo decir que hay muchas opciones en Madrid, porque bueno, es al final la capital económica de toda España. Aunque Barcelona también tiene muy buenas opciones en esa parte, que hay muchas empresas centralizadas allá, pero también hay mucha competencia. Es muy fácil encontrar trabajo, pero encontrar como el adecuado, o sea, que tenga el salario que tú quieras, en el horario que tú quieras. Ahora, como también es algo a contemplar, si tiene home office o si son híbridos, tienes que ir algunos días a la oficina. También ya es un punto a considerar. Y para buscar el indicado tienes que dedicarle bastante tiempo, bastante digo, Ujú, por hacerlo bien. Pero opciones tienes. Hay muchas aplicaciones en lo que principalmente se mueve todo, la cuestión laboral, que principalmente es LinkedIn, yo creo que como en la ujú, mayoría de los países. Jobs es muy, muy, muy usado aquí en España.
Y luego ya hay otras que, por ejemplo, Indeed, Glassdoor, Jobs and Dante, hay un montón, pero las principales yo creo que sería InfoJobs y LinkedIn, al menos Ok. para buscar trabajo. Y bueno, adaptar el currículum al modelo europeo, porque es Ujú. un poco distinto al que lo tenemos en México. Que creo que una de las principales características es de que ellos no incluyen fotografía, que nosotros tendemos a incluir la fotografía, pero Sí, mitad de la página. sí. En Sí. España sí que lo puedes incluir, pero no es necesario, porque Ah, ok. como creo que en la mayoría de Europa, ¿no? Lo hacen como por tema de protección de que no haya discriminación, que no haya como segregación, ya sea racial, de género, de cualquier cosa. O sea que intentan Ujú. proteger también al candidato y que no sea la imagen la que venda, sino como la experiencia. Concuerdo, concuerdo. Y bueno, amigo, entonces, y para ti, o sea, en cuestión de, por ejemplo, una vez que terminas el máster, tienes tienes, cuentas con una beca de estudiante. ¿Cuánto tiempo dura una beca, una visa de estudiante? ¿Cuánto dura esa visa? Y, o sea, ¿en qué momento ya tienes tú que aplicar una visa de trabajo? ¿Y qué tan factible es que alguien en España te dé esa oportunidad? Que es ay, sí, lo difícil de vivir en el extranjero. Ya. Y ahí es el lado oscuro, ahí se acabó la fiesta. Eh, pues la visa de estudiante depende de lo que haya durado tu máster, porque siempre te dan como un plazo extra, por decirlo, para cubrir tus prácticas o para poder, pues, si quieres aplicar para otra nueva visa aquí en España, pues tengas tiempo para hacer el trámite. Por ejemplo, en mi caso, ya cuando terminé el máster, me dieron unos, creo que si no me falla, como 8 meses para hacer las prácticas y tener como el tiempo este de remanente por si quería renovar o me tenía que regresar a México. Ujú. Entonces, una vez que decidí quedarme, para poder cambiar tu visado de visa de estudiante a visa de trabajo es un trámite. Entonces, ahí sí, paciencia. Y sobre todo, tienes que tener muchas ganas de quedarte para poder aguantar pues el trámite, por así decirlo. Porque es tiempo, es dinero y son pues procesos por a lo mejor que a lo mejor te desesperan, porque tienes que conseguir pues un trabajo que te avale, pero el trabajo te pide permiso de trabajo, entonces como a veces es complicado, es como, eh, ¿cómo hago? ¿Qué pasa primero? O sea, ¿pasa primero el trabajo o pasa primero el permiso? O sea, ¿el permiso te lo dan solamente si alguien te da el trabajo? Mm, es que O... Ujú, creo que hay distintas, o hay como distintas, hay un sinfín de visas, o para poder conseguir visas, al menos en España, que porque una empresa te requiere, que por investigación, que por un perfil altamente calificado, que por ejemplo no tienen un perfil como el tuyo en España y hay empresas que lo requieren, entonces te dan visa para poder trabajar, o incluso ya están las otras visas que por después de tanto tiempo que llevas en España, ya puedes aplicar a una visa, una residencia, o incluso ya una nacionalidad. Entonces ya depende del caso específico de cada uno, pero en el caso este de conseguir visa porque ya tengo trabajo, creo que primero es conseguir el trabajo, convencer a la empresa de que inviertan en ti, porque te tienen que dar como cierta documentación para que tú puedas presentarlo a extranjería, le decimos aquí en España extranjería a la oficina de trámites de visados y todo. Y ya después de eso, pues te dan el permiso o no, y ya podrías trabajar con la empresa que está invirtiendo por ti, te quiere. Y en mi caso, ya después de ciertos años que estuve como estudiante, porque luego seguí estudiando, aplicando para renovar mi visa de estudiante, apliqué a mi residencia por, uy, no sé cómo se llama, pero bueno, es una residencia que tienes después de ciertos años viviendo en España, legalmente, ujú, claro, legalmente. O sea, sí. tienes que justificar que has tenido visa durante este tiempo, que no has hecho nada ilegal también, o sea, tienes que presentar antecedentes penales también, tanto aquí como de allá, eh, y justificar cuánto tiempo has estado viviendo aquí y por qué. Entonces, Ujú. a lo mejor suena fácil, pero a veces es como, ¿y cómo hago?
un contrato de, no sé, de alquiler, o incluso algunas veces te valen que incluso sea tu pasaje del metro, tu bono del metro, que Ujú. lo sacas desde que llegaste. Vas, tú imprimes todo el histórico de cuántas veces has renovado, desde qué año y que lo has renovado todos los meses y eso te sirve para decir, yo he estado en España todo este tiempo. Entonces, Órale. hay muchas cositas así. Oye, y no, y por ejemplo, eso de ya cuando aplicas a la residencia es con cualquier tipo de visa. O sea, por ejemplo, 2 años de estudiante, 3 años de, trabajador o cosas así, ¿o solamente es mientras estás como trabajando? No, o sea, creo que lo de la residencia, creo que no importa con qué tipo de visa hayas estado antes, sino más bien con que confirmes que has estado legal en España viviendo cierto tiempo. Ojo, varía por país y eso va cambiando también. Por ejemplo, no es lo mismo la misma cantidad de tiempo que nos piden a México que a Colombia o Ecuador o Venezuela. Ah, Va variando. okey. Entonces ahí sí también hay que estar como actualizándose en las páginas de extranjería porque puede ir cambiando un poco. Para Ujú. México creo que fueron mínimo 4 años, si no me Ah, recuerdo, en mi caso. Entonces, okey. mínimo 4 años legal y puedes aplicar. Súper bien. No, la verdad es que, o sea, en muchos sentidos como que sí suena muy bien España, o sea, también en ese sentido, por ejemplo, acá en Inglaterra son 5 años con el mismo tipo de visa. O sea que si, por ejemplo, empiezas de estudiante y luego te cambias a una de dependiente y luego te cambias a una de trabajador, cada que te cambias de visa es como si empezaras de cero. No te creo. Sí, sí, sí. Sí, bien triste. No, pues muchas gracias, amigo, por platicarnos un poquito de tu experiencia. Ya por ahí aprendimos varias cosas acerca de, bueno, o sea, para quienes estén interesados, ya sea en estudiar o en trabajar, algunas de las cosas que necesitan hacer. Y bueno, en general, si le pudieras dar un consejo a alguien que quiera estudiar en España y a alguien que a lo mejor esté pensando en buscar un trabajo desde México o desde su país, para aplicar a España, un consejo que les darías a cada uno, así como algo por ahí. A quien quiera estudiar en España, mi consejo sería que se animen, que es súper buena la opción educativa que tienen en España en cuanto a económica. A lo mejor es más económico, más cara, pero vale bastante la pena, principalmente hablando del sector que conozco. Entonces, pero como consejo, por así decirlo, que vale, es informarse bien de qué universidad están decidiendo, porque a veces porque es pública no tiene que ser buena y a veces porque es privada tampoco. Entonces, investigar un poquito, no solamente, también hay foros que califican universidades, hay también eh, como blogs profesionales en los que ponen como rankings también a nivel internacional y nivel nacional por cada país de qué calidad educativa tienen. Entonces eso estaría bien verlo también. Y como opciones también de si quieres estudiar un máster por buscar una mejor opción laboral, eh, ver que tengan conexiones principalmente con empresas que te puedan inyectar en el mundo laboral, ya sea de España o de algún otro país. Entonces eso es importante también para tomar la decisión. Para el trabajo, no se desesperen. Lleva tiempo encontrar trabajo, principalmente en Madrid. Hay mucha opción, pero hay mucha oferta también. Somos mucha gente buscando trabajo. Entonces, entonces no se desesperen, pero sí también tener muy en cuenta que eh, hay que adaptar. Si quieres entrar a una empresa específica, tienes que adaptar tu perfil a la oferta a la que están ofreciendo o a la empresa a la que quieres aplicar. Porque aquí sí que muchas veces llama mucho la atención que la persona dedique el tiempo y la inversión en adaptar su perfil, su currículum o incluso una cartita de razones las por qué yo estoy aplicando a esta empresa y eso como que les llega a la patata, al corazón. Y a Ujú. veces esto es un filtro de descarte. Entonces, porque habiendo tanta oferta de perfiles, pues se enfocan en lo que, pues, quién le ha dedicado tiempo. Entonces, Okey. paciencia, dedicarle tiempo y invertir en sus perfiles, en adaptarlos.
Sí, que no se ve así como que genérico a todos, parejo. Ujú. Muy bien, no, muy buenos consejos, amigo. Y algo que me gustaría preguntarte también, acerca de España en general, para quien esté interesado en España, en Madrid, algo que nos pudieras compartir acerca de la vida en España. Ahora que ya llevas 8 años viviendo en España, estudiando, trabajando, bueno, ¿a qué nos puedes platicar de España? Bueno, en general, desde mi perspectiva, la vida en España es súper guay, diríamos. Es, la gente es muy sociable, a pesar de ser una ciudad, pues una metrópoli, es enorme, mucha gente, que hay mucho estrés, por todos lados. Es una metrópoli, entonces al final el ritmo de vida es un poco más rápido que lo estamos acostumbrados, pero tienes tantas opciones para conectar con gente de distinto tipo, ya sea lo que más te guste hacer o con quien más te identifiques, tienes muchísimas opciones y de distintas opciones, de nacionalidades, de tipos de pensamiento, de culturas. Creo que la vida en Madrid te ofrece eso. Te puedes conectar con mucha gente, con quien tú quieras. Si quieres estar solito, también lo puedes hacer. Pero si te llama la atención la fiesta, los museos, eh, la vida fuera de casa en general, yo creo que tu mejor opción es Madrid. Madrid. Mm, España en eh. general es muy bonita. Y se come que no veas. Mm, mm. Sí, me acuerdo del desayuno el desayuno estrella que era, un Ah, zumo de naranja, ¿o qué con es? tostada, es tostada con tomate y aceite y jamón. Bueno, en traducción, no es una tostada como la de nosotros. Es una barra de pan tostada. Le ponen aceite de oliva, un poquito de sal, a veces rayas un poquito de ajo, se me está antojando. Tomate rallado, jitomate, pues el jitomate, no el tomate. Ujú. Y jamón serrano encima, con un juguito de naranja, tu cafecito. Ñam, 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 ñam. Sí, no recuerdo. ¿Y eso por cuánto? ¿Por cuánto lo puedes? Creo que hasta lo puedes encontrar por 2 euros, dos ¿o no? 50 el pack, así es muy barato. Ya, claro, si te vas a algún sitio que esté como más rico y más así como más pro, pues te pueden cobrar 6 7 8 euros. Pero sí hay opciones, porque ese es como el básico de España. Un desayuno así. Sí, sí me gusta ese desayuno. Y bueno, no, muchísimas gracias, amigo. Y como ya sabrás por ahí, tenemos una dinámica para todos los invitados en el cual nos comparten su consejo estrella para todos aquellos que estén a lo mejor considerando el vivir en el extranjero, que estén soñando, que estén dudando, que a lo mejor se encuentren como tú te encontrabas en ese momento con una situación súper estable y la espinita nomás no se va, como decía mi amiga Silvia en Ujú. el episodio pasado, o sea, la espinita no se va. Bueno, ¿qué consejo le puedes dar en general a todos esos chicos que están pensando? Pues yo dividiría mi consejo en dos partes. Una, que se avienten, que tienen que hacerlo, que les vaya bien o les vaya mal, se lancen, porque si van a seguir con la espinita, luego se van a quedar todos amargados, como yo estaba, por eso me empujaron mis papás. Entonces, que se animen, que si sale bien o sale mal, es una experiencia súper padre que hay que vivir, independientemente estatus económico, social o de la manera que sea, creo que tienes que vivir fuera de México alguna vez. Entonces, háganlo. Y la segunda parte, ya que decidieron hacerlo, porque lo van a hacer, eh, investigar todo, prepararse bien el viaje, investigar de la manera mejor que puedan, por internet, por foros, por amigos, por podcast. Por ejemplo, en este podcast dan mucha información. Den like y seguir. Gracias. Para eso estamos intentando. Ajá. Sí, conectar con gente, investigar, definir como un plan. Y entonces lanzarse, llegar ahí y ese plan, hacerlo bolita y tirar. Dejarse sorprender ya. Dejarse sorprender. Es que es así. Porque todo lo que has Ujú. planeado te va a dar una idea y vas a estar mentalmente bien para hacerlo. Pero una vez que estás ahí, déjate sorprender porque por mucho que ya te hayan contado, por mucho que hayas investigado, va a ser tu propia experiencia, tu propia vivencia. Déjate llevar. Y va a ser súper divertido, súper chido.
Ay, me encantó. Yo siento que es un muy, muy buen consejo estrella. Porque sí, la verdad es que concuerdo contigo de que llegas y a lo mejor, o sí, llegas y tienes un montón de planes y dices, voy a aplicar trabajos y voy a hacer esto y voy a trabajar en mi carrera, y bueno, uno tiene que ir improvisando conforme se van dando las cosas. Y bueno, mi teoría o lo que yo siempre digo es de que mejora, Sí, mejora. sí, sí. Tarda, se le Así sufre. es, cierto. Pero son esas experiencias que luego te ríes, así de, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí a las 6 de la mañana buscando trabajo, comiendo, yo qué sé, un McDonald's? O yo qué sé? Sí, 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 Cosas así. concuerdo completamente. Me encanta ese. Muy bien, ya. Hazlo bolita y tíralo por allá. Sí, Déjate bastante. sorprender por la vida y bueno, sé Sí, flexible. sí, Ay, va a estar muchas padre. gracias, amigo. Y bueno, Hombre. otra pregunta que por ahí les hago a los invitados también es, ¿te regresarías a México? A ver, uy, esta no la vi venir. Eh, no debería ser tan difícil contestar, o sea, un sí o un no, pero eh, es una pregunta que yo creo que muchos que estamos fuera nos hacemos muchos días y muchas veces al día quizá. Ahora mismo no tengo planificado volver. Sí que quiero ver a mi familia, visitarlos y cada que se pueda intentaré ir. Pero ir a vivir a México yo creo que al corto plazo no. No lo descarto porque pues eso, la vida es una tómbola y están pasando muchas cosas y se vienen cosas o no. Y tampoco sería decepcionante volver a México. Pero me gustaría todavía sacar como más jugo a, pues aquí en España, que me ha recibido bien. Ujú. Ay, eso, de hecho, esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué le espera a Mario en los siguientes años? Híjole, pues, ay, híjole. Pues ahora mismo estoy intentando como eh, volver o intentar a sentarme eh, en Madrid, precisamente, como sentirme como realizado a nivel profesional en cuanto a mi estancia aquí, que llevo 8 años y he tenido bastantes oportunidades, he trabajado en varios lados, pero que no he logrado tener como el objetivo que tenía cuando llegué, en cuestión salarial o de puesto y tal, pero estoy cerca, estoy ahí, estoy ahí. Entonces, quizá por eso estoy como muy enfocado en seguir en Madrid hasta que llegue a este objetivo, sea pronto o tarde, y ya después de eso definir si me quiero seguir quedando aquí, si puedo intentar buscar alguna otra oportunidad, ya sea en España o en otro país, o regresar a México. Pero ahora me estoy enfocando en sentar raíces, por así decirlo. Ujú. Sí, te entiendo. Como lo comentábamos, cuando uno vive en el extranjero tiene cierto plan, o sea, quieres de A a B y bueno, para llegar de A a B hay veces que tenemos que irnos, sí, por un montón de lados, entonces yo creo que ahorita estás así como que enfocándote en cumplir ese objetivo que a lo mejor tenías cuando recién te fuiste de México y que bueno, ya estamos por ahí cerca, ¿verdad, amigo? Sí, Estamos cerca y aparte todas las experiencias que uno aprende a lo largo del camino definitivamente nos ayudan un montón y bueno, nos hacen ser quienes somos el día de hoy, así que se totalmente. agradece. Y se va sumando gente, entonces ya aquí ya no caben, pero ahí siguen intentando, entonces está súper bonito, súper padre y no Ay, me arrepiento de nada. ese también es otro consejo por ahí. Sí. No te Sí. líes, no te líes. Pues muchas gracias por compartirnos por toda tu experiencia. Yo creo que ya con eso llegamos al final del episodio. Nada más checamos por aquí que no se me haya olvidado ninguna pregunta. Pero no, muchísimas gracias, amigo, por compartirnos tu experiencia, tus consejos. Si algunos chicos por ahí que les estaban dudando con España, después de escucharte, yo creo que se van a decidir definitivamente Sí, a darle a esa oportunidad a estudiar un posgrado en España y pues como ya escucharon, la gente en España es súper agradable y también
se hace muy fácil amigos por allá también. Sí, Qué bueno, cuando uno es como Mario, pues cómo no va a ser fácil hacer amigos. Ay, bien agradable. Sí, que sí. No, muchísimas gracias, amigo. Y bueno, si están interesados en a lo mejor, siempre como que estoy pensando a lo mejor en volver a invitar a alguno que otro de los invitados y bueno, a lo mejor por ahí nos puede platicar Mario un poquito más acerca de cómo es la vida laboral en España u otras cosas. No sé, dependiendo como que qué les quedó por ahí duda o de qué más les gustaría saber acerca de la vida en España. Por ahí nos lo dejan saber y tendremos a Mario otra vez por aquí en otro episodio. No, muchas Seguro que sí. gracias, amigo. Gracias a ti por invitarme y bueno, por hacerme vivir también esta experiencia que estás incursionando. Y mucho éxito. Seguro que sí. Sígala, sígala. Ay, gracias, David. Bueno, nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós. Chau, chau. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.